De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. El ser representativo de la Argentina en el concierto de las naciones, histórica y socialmente, ha sido y es el gaucho. El personaje argentino por antonomasia, el prototipo del legendario centauro que habitó nuestras pampas, que cruzó nuestras llanuras, que se internó en nuestros montes, que trepó las estribaciones desde los Andes, desde el norte hasta el sur, recorriendo la infinita y variada geografía de lo que hoy es nuestra historia argentina. En nuestras historias patrias contadas y cantadas, vamos a recorrer y vamos a adentrarnos en la suerte de la poesía gaucha, de la sociología gauchesca, de la filosofía de ese ser mítico, al cual se lo enalteció en grado sumo y se lo despreció en grado sumo. Entonces, ¿quién fue el gaucho? El gaucho fue un personaje histórico o un modo de ser. Tuvo alguna raigambre física, etnográfica que lo caracterizara e individualizara, o era una forma de vida de toda esa suerte de hombres y mujeres desperdigados en nuestro vasto territorio. Y lo vamos a hacer acompañados de la poesía gauchesca, en la letra de sus cultores más preciados, que, como dijera Borges, nuestra llanura, nuestra pampa, dio lo que no dio Montana, California, ni ninguna otra zona geográfica de la vasta América. Nuestra realidad social dio esta creación tan típica y tan nuestra, la poesía gauchesca, que cantó la epopeya de ese ser que pobló nuestro territorio, el gaucho, de quien, recordando el Día de la Tradición, como homenaje a su gran cultor, don José Hernández, nacido el 10 de noviembre de 1834, hoy lo vamos a recordar con nuestras historias patrias contadas y cantadas. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Con su permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, porque en mi pago un asado no es de nadie y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento, si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espinas lo mismo que en cordilleras, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallino. No me arrimo así nomás a los jardines floridos. Sin querer vivo advertido para no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he tranqueteado, no me engrilla la prudencia, pues es una falsa experiencia vivir temblándole a todo.
cada cual tiene su modo. La rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero crezco sin hacer barullo, me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito, porque aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si alguien me dice señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios, y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asador, pero nos falta el varón que la riega está en la puerta. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo, pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alertas y el rico bicha a la puerta y se aleja reculando. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío, y yo no traiciono a los míos por palmas ni catacones. Cantor que canta a los pobres ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de este cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, mas no sabe este señor que por su peón tiene estancia. El que tenga unos reales hace muy bien en cuidarlos, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven barbos. Nadie podrá señalarme que canto por amargado. Si he pasado las que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlo. Está mi parte cumplida. Y en la forma preferida de una milonga pampeana, canté de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy no sé a dónde. Pa' mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida y engrillen mi libertad, y aunque chamusque quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa'l lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Así como el niño nos recitaba, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, hace no más de 8 generaciones que en nuestro país se viene desarrollando esta cultura gaucha, esta cultura nacida única y exclusivamente en nuestro territorio patrio. Al decir quizá de uno de los escritores más afamados del siglo XX y que dejara semblanzas magníficas de los diversos escritores que poblaron nuestro suelo en el siglo anterior, en el XIX. Me refiero a Jorge Luis Borges. La poesía gaucha es única en el mundo, por supuesto, porque hace referencia a un único tipo social, el gaucho. El gaucho que habitó nuestro suelo patrio y que se adaptó y se expandió por todo esa suerte de mosaico geográfico
tan dispar y tan distinto, pero que produjo esa poesía gauchesca única en el mundo y que caracteriza a nuestro país. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, el instrumento, la guitarra, que fue el arma con la cual el gaucho cantó sus desdichas, sus alegrías, sus endechas, sus aventuras, sus guerras, su vida azarosa y tan libre, porque si hay algo que caracteriza al gaucho como ser, es la libertad. La libertad, como el mito del hombre salvaje, no tenía fronteras, no tenía límites. El gaucho habitaba un pago, pero ese pago lo llevaba adentro y agarraba su caballo, que era su medio, su movilidad permanente, la guitarra, el cuchillo, o facón, o daga, o caronero, nombre que recibía de acuerdo a la patria que él habitaba, y se iba. El gaucho fue ese hombre que se esparció por el territorio con la conquista y que no fue solamente criollo, porque gaucho fue, al decir de Borges, una forma de ser. Pudo haber sido de origen hispano, mestizo, negro, aindiado, moruno, portugués, mezcla de inglés, hubieron gauchos ingleses, bolivianos, chilenos, irlandés, pero fue aquel ser que adoptó la vida de la pampa, de la llanura argentina, y hizo de esa forma de vida su vida, sin el alambrado, sin otro obstáculo que el horizonte, y acompañó a la Revolución de Mayo y se fue desde Buenos Aires, de la Mesopotamia, de Cuyo, del gran norte argentino, Salta, Jujuy, con los infernales de Güemes, los cazadores correntinos de aquí de Corrientes, los famosos gauchos de la Pampa, que acompañaron a las tropas de San Martín, de Belgrano, de Rondó, y se fueron hasta el Chimborazo. Fueron con Lavalle y siguieron la suerte de la batalla que brindó la independencia final a la América del Sur. Allí en Junín, en Ayacucho, el gaucho argentino se destacó por otra de sus virtudes, la valentía. Tenía un arrojo, una valentía, una intrepidez única del ser que ama la libertad. En cierta oportunidad, Simón Bolívar increpa a Juan Galo Lavalle en una reunión y le dice cuál era la mirada insolente, parafraseando, de ese jovenzuelo que no bajaba la mirada ante el gran libertador Simón Bolívar. Y dijo Lavalle: la mirada de los hombres libres de Buenos Aires. En esa mirada, esa altivez, esa arrogancia demostraba el carácter del gaucho argentino. Y el gaucho no fue caudillo. Los caudillos que lideraron las montoneras, que lideraron las posteriores luchas de esa mal llamada época de la anarquía, fueron todos patrones de estancia, u hombres de la ciudad, u hombres potentados. El gaucho era libre, encarnaba una idea y seguía la suerte de su caudillo. Pero el gaucho, el ser argentino por antonomasia, no dio caudillos. Así que vamos a compartir entonces un poco de esa gran literatura que es la poesía gaucha. Qué lindo, y siempre acompañado por un son de vihuela. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando
el rumbo del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del pensamiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar ha de traer buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado, y me doy por bien pagado entrando detrás del primero. Atahualpa Yupanqui. Escuchábamos hoy la milonga del payador perseguido, quizás la obra monumental de Atahualpa Yupanqui, ese bonaerense que se fue para el Tucumán, como decía él, y se aquerenció con sus paisanos, la gente del país. País no era esencialmente el concepto que tenemos ahora del territorio nacional. País era el lugar donde se aquerenciaba la gente. De ahí viene el término paisano, el que pertenece al país, el que es auténtico, hijo de la tierra. Entonces, dicen que este término paisano, don Atahualpa no le adjudicaba a cualquiera, sino a aquel que tenía el orgullo del lugar de su nacencia, el criollo auténtico. El de representar el lugar sin absolutamente ningún sentido vergonzante. Pero la poesía gaucha encuentra sus orígenes en el Río de la Plata, ya en los años 1600, y nuestro mismo nombre Argentina viene de un poema, La Argentina. Pero es en las luchas de la independencia con Hilario Ascasubi, quien tiene una vida legendaria. Nació en una carreta en 1807. Participó de las guerras civiles, fue unitario, lo acompañó a Lavalle en sus luchas con los ejércitos correntinos. Lavalle comandó dos de los grandes levantamientos de Corrientes contra don Juan Manuel de Rosas. Posteriormente viajó a Europa, estuvo en Francia, radicado al Hilario Ascasubi, hizo de imprentero del gobernador de Salta, el viejo guerrero de la independencia de San Martín, don Arenales, el general Arenales. Después vuelve a Buenos Aires, es apresado por Rosas y está un montón de años preso en la cárcel hasta que logra escaparse en una aventurera odisea, llega al Uruguay y se hace panadero. Y llega a amasar una importante fortuna como panadero en Montevideo, y con eso solventaba los gastos de los emigrados unitarios y de los diversos levantamientos que desde el Uruguay se hicieron contra Rosas. Hilario Ascasubi escribe en canto alegre y divertido las patriadas del paisanaje unitario contra Rosas. Y él lo sigue Estanislao del Campo. Estanislao del Campo toma a Niceto el Gallo y lo parafrasea y logra una obra importantísima que es el Fausto, que es la representación teatral de esa obra monumental de la literatura mundial, pero vista por un gaucho, que llega al Gran Teatro de Buenos Aires y narra desde la lengua paisana una obra de teatro en la capital. Pero contra estas dos formas divertidas de ver la vida del gaucho, aparece, como dice Borges, aquel que hizo con la tradición lo que cabe hacer, que es cambiarla. Aparece José Hernández. José Hernández, que fue también, como dijera Borges, un
hombre de esa época que fue todo. Fue estanciero, fue periodista, fue polemista, fue político, fue combatiente. ¡Qué aventura de vida! Don José Hernández nace el 10 de noviembre de 1834 en la estancia de don Juan Martín de Pueyrredón, en los campos de Perdriel. Juan Martín de Pueyrredón, aquel que fuera director supremo de la Provincia Unida Río de la Plata cuando la independencia argentina. Es sobrino de una importante familia. A los 12 años es sacado de la escuela por un problema de salud y llevado al campo. Y ahí en los campos, en la zona de lo que actualmente es La Plata, la capital de Buenos Aires, él mama esa vida gaucha. Allí convivió con los indios, convivió con los criollos, con los campesinos, con los gauchos, por supuesto. Entonces él se mimetizó con ese suelo y se hizo un autodidacta. Fíjense que a los 12 años había dejado la escuela, entonces él aprendió de la lectura por su propia cuenta. Y de allí se hace levantisco, se hace díscolo, siempre estuvo en las antípodas. Fíjense ustedes que apoyó a Urquiza en su lucha contra Buenos Aires y después apoyó a López Jordán en sus levantamientos contra Sarmiento y tuvo que exiliarse, se fue a Santa Ana del Libramento, en lo que actualmente es el Río Grande del Sur, en Brasil, donde estuvieron exiliados los hermanos Madariaga, que después dieran esa otra revolución correntina, y allí viene él con esa inspiración. Y en sus años de autoexilio u ostracismo, en un par de semanas que debió asilarse en un hotel frente a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, supuestamente allí él redactó ese poema maravilloso, el Martín Fierro, en su primera parte, y a los 8 años después da lo que prácticamente ninguna obra literaria es capaz de dar, una segunda parte tan buena como la primera. Y en la primera narra la vida del gaucho, sus desdichas, su cruel exterminio impulsado por el gobierno nacional y por los gobiernos provinciales. El gaucho fue llevado por el sistema de leva a trabajar en la frontera. ¿Y qué era la frontera? Era la línea de fortines que se había preparado para evitar los malones del indio y para tomar el territorio indígena. Y allí era tirado a la deriva contra la mala paga, la falta total de paga, lo canta totalmente Martín Fierro, contra el negocio espurio a que era sujeto por los pulperos, por los oficiales del ejército que quedaban con la tierra y al gaucho no le daban nada. Y allí era exterminado por el sistema del cepo, por el sistema de la guerra contra el indio, todo lo cual canta magistralmente José Hernández en este poema al Martín Fierro. Ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta, esa segunda vuelta ya nos cuenta el otro Martín Fierro, ya cuando aparece el viejo Vizcacha, ese viejo ladino, que es el gaucho que se somete voluntariamente a la autoridad y hace su propia resistencia a vara, desde una vida totalmente ajena a los intereses sociales. Canta la lealtad del amigo en la gesta de Cruz, el sargento Cruz, que deja el lado oficial de la partida y ante un gaucho que se enfrenta solo ante la misma, se pasa del lado del gaucho rebelde, el Martín Fierro, y lo apoya. Juntos deben irse al desierto. Supuestamente pudo haber sido en los campos de Ayacucho, porque otros dicen para el lado de los Andes, porque dice que se fueron al trotecito para el lado donde el sol se pone. Lo cierto es que no está geográficamente bien individualizado el sitio donde pudieron haber transcurrido las andanzas del gaucho Martín Fierro, como tampoco se sabe si hubo un gaucho como él que diera nombre a esta obra. Pudo haber sido un prototipo, se supone que así lo fue. Doctor, ahí se va una tontería, ¿no?
Se va a la toldería y canta exactamente la vida del indígena. En la primera parte canta un indio y en la segunda parte dicen que impulsado ya por el gobierno canta otro indio, el indio feroz, pero asimismo se mimetiza con el sentido de la libertad que tienen los indios. Esos indios que llevaron las cautivas, que llevaron los cautivos y a los cuales debe él matar a uno en franca pelea para poder huir de las tolderías y volver a la llamada civilización sarmientina. Por eso se dice que José Hernández luego hace ese regreso. 30 años después. 30 años después. Aquí en Corrientes estuvo José Hernández y el año pasado tuvimos la dicha de contemplar y tener entre las manos algunos documentos firmados por él que se encuentran aquí en la sede de la Sociedad Masón que se encuentran aquí en la Sociedad Masón, donde está el libro contable llevado de la sociedad y autografiado por José Hernández. Una preciosa letra, una caligrafía espectacular, como era de los que sabían escribir de antes, con una firma ribeteada realmente preciosa. Ocupó cargos públicos, fue fiscal aquí en Corrientes y escribió un diario que fue quemado por la oposición, por las ideas de José Hernández. Eso poco comentan de aquí de Corrientes. Pero escribió también una obra que fue la sucesiva de don Juan Manuel de Rosas, las instrucciones al estanciero. Ya había escrito don Juan Manuel de Rosas instrucciones al estanciero, vuelve a escribir don José Hernández. Y así divide en esta obra las diversas tareas del campo, en invierno, en verano, clasifica la geografía argentina, habla del campo correntino, qué tipo de ganado debe criarse aquí en Corrientes, cómo es la tierra, cómo es el pasto, las pasturas de Corrientes. Una obra muy actual y muy didáctica. Pero otra faceta poco conocida también de José Hernández es su defensa de los caudillos del interior. Él canta y en un grito de rebelión, de rebeldía total, escribe la defensa por la muerte del Chacho Peñalosa. Realmente contra Sarmiento, y le imputa directamente al bárbaro Sarmiento el crimen del Chacho Vicente Peñalosa, que terminó expuesta su cabeza en la pica allí en su pueblo de Olta. Allí no duda Hernández y se enfrenta a sus hermanos de la logia por esa bárbara represalia contra los caudillos del interior. Claro, porque se había entregado, iba a hacer una negociación, doctor. Él entregó su lanza. Había entregado su lanza, claro. Y allí es traspuesto por un lanzazo. Bárbaro. Escribió esa defensa de la vida del Chacho Peñalosa. El autor del ya poema nacional argentino, el Martín Fierro, que después es retomado por Leopoldo Lugones, es retomado por Marechal, es retomado por el mismo Jorge Luis Borges, quienes pasan a destacar esta figura ya olvidada del gaucho, porque es gracioso. José Hernández no dejó, dice que anécdotas de su vida, fue una persona que pasó prácticamente desapercibida en vida. Ya de grande y después de haber publicado, a él lo apodaban el Martín Fierro, y era grande, voluminoso, gordo, y andaba en el pingo en las afueras del pueblo de Belgrano, y los paisanos lo saludaban: adiós Martín Fierro, ¿cómo anda? Y él decía: acá ando adelgazando. Dice que el paisanaje le decía el pingo. Dicen que era sencillo. Y Paul Grusac, otro estudioso francés que dirigió la Biblioteca Pública Nacional y estuvo aquí en la Argentina tantos años dejando tantas obras, dicen que cuando va a visitarlo a Víctor Hugo, el príncipe de las letras francesas, dice que estaba esperando en la antesala y él esperaba sentir esa conmoción propia de visitar a semejante ilustre figura de la literatura mundial. Y dicen que se sintió
como en la casa de José Hernández, el autor del Martín Fierro. La simpleza de los grandes. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear.